Me gozo en gran manera poder encontrar los hermanos en Cristo, cada uno de ustedes, y en especial mi hermano Córdoba, con quien hemos podido dialogar tiempo atrás a través de las redes sociales y nos permite conocernos hoy en persona. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta tarde, Señor, por este día tan hermoso que nos das de estar aquí, Señor, por la libertad que nos das de reunirnos, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú en esta hora haciendo tu obra, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Que no sea solamente nuestra mente, Señor, sino que quede en nuestro corazón, Señor, y que sea por tu espíritu transformándonos, Señor. Todo para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer 1 Juan, capítulo 3, del verso 1 al 10. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos todos, leemos todos la palabra? Voy a leer, esta es la Reina Valera 95, de pronto hay algunas cositas que cambian, pero bueno, vamos a leer todos. ¿Estamos listos? Amén. Okay. Dice la palabra del Señor, 1 Juan 3, 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Bien. Bueno, pueden sentarse, hermano. Gracias. Gracias. Bueno, yo he podido estar aquí en Estados Unidos. Estamos con mi familia, mi esposa y mis hijos. Estamos de aquí, el Señor nos trajo desde hace un tiempo, desde el año pasado, y vinimos en un plan de plantación de iglesias, y bueno, el Señor estamos en este momento, el Señor guiándonos en ese asunto. Y le damos gracias a Dios por esto, estamos acá.
Bueno, vamos a mirar aquí en 1 Juan capítulo 3 en el verso 1. Del verso 1 al verso 3 encontramos tres cosas. Que Dios nos ha llamado hijos de Dios. Que Él nos dice que seremos como Cristo, que seremos como el Hijo, y que tenemos esa esperanza y que nosotros debemos purificarnos, que debemos estar en esa purificación hacia Él. Y luego del verso 4 al 10 tenemos una extensión del tema, en donde resumo tres temas más que él toca aquí el apóstol Juan, que es el ser santos, el ser justos y el amar, el amor entre los hermanos. Y en general, pues aquí mismo encontramos el título de este texto y así lo dejamos, es ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Entonces, para ponernos en contexto, encontramos que las cartas de Juan, no sé si ustedes han mirado un poco antes estas epístolas de Juan, encontramos que el apóstol Juan escribe esto dirigido a la iglesia en Asia. Encontramos que Juan no lo está mandando a una persona específica en esta epístola, sino que está dirigida a la iglesia. Encontramos también que Juan en este momento ya tenía unos 90 años. Este apóstol que muchos lo llaman como el discípulo amado del Señor. Y es un tiempo en donde, de este primer siglo, en donde estamos en el tiempo apostólico, en donde la iglesia está floreciendo, está empezando a formarse, en donde las iglesias en general están pasando unas situaciones difíciles, como siempre, pero aquí Juan, por la guía del Espíritu, le está hablando a la iglesia y vemos que viene diciéndole varias cosas aquí en Primera de Juan. Vemos que él le está hablando a la iglesia de que nosotros somos luz, que Él es nuestro abogado, que hay un nuevo mandamiento, y habla en los capítulos anteriores acerca del anticristo. Y vamos a entrar en el capítulo 3, en donde está hablando de que somos hijos de Dios. Esta palabra va para la iglesia y somos hijos de Dios, quienes hemos podido ser regenerados en el Señor, quien hemos podido creer en Cristo y quienes hemos podido ser salvos. Esta palabra está dirigida hacia los hijos de Dios, y aquí Juan lo que está diciendo es precisamente empezar a fortalecer y a enseñarnos cuál es nuestra identidad en el Señor, cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, miramos aquí en el verso 1 cuando dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Es llamativo en solamente esta primera palabra que dice mirad. Muchas veces el Señor nos dice en la palabra oír o escuchar, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo mirad. ¿Qué es esto? Mirad, que nosotros podamos abrir nuestros ojos y podamos entender cuál es ese amor con que el Padre nos ha amado. Y está la referencia ¿a quién? Al Padre, a nuestro Dios. Y dice allí, mirad cuál amor. Entonces, decimos cuál amor. O sea, parece que hay varios tipos de amor, ¿cierto? Pero dice cuál amor, o sea, vamos a mirar y entender cuál es el amor con el que el Padre nos ha llamado. Dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero este amor es algo que
necesitamos poder entender y poder comprender. Y que no es el amor del mundo, no es el amor que nos vende, que escuchamos en la televisión, que escuchamos en las canciones, que escuchamos, que el mundo enseña. Es el amor de Dios y es el amor con el cual Él nos ha amado. Y por ese amor, dice, continúa, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ha sido por ese amor eterno en el que Él nos ha llamado hijos de Dios. Nosotros, a veces, nosotros nos consideramos cristianos, ¿verdad? Y nos pregunta alguien, bueno, ¿usted qué cree? Dice, bueno, yo creo en Cristo. O yo hoy voy a una iglesia cristiana, llevo tantos años y esto. Pero realmente tenemos claro y podemos comprender qué es ser hijos de Dios. Para poder decir somos hijos de Dios, necesitamos conocer quién es nuestro Padre. Y nuestro Padre pues es el Creador, es el Señor del universo, es el gran Dios, el gran yo soy, Él es el todo. Amén. Y nos ha amado a nosotros y nos ha hecho sus hijos, hijos de Dios. No porque nosotros tengamos algún atributo, porque nosotros lo merezcamos, porque por alguna cosa que Él encuentre en nosotros, sino ha sido por que a Él le ha placido. Él no ha tenido razón, pero así le ha placido llamarnos y hacernos hijos de Dios. Entonces, partiendo de este hecho, de que es Él quien nos ha llamado y es Él quien nos hace sus hijos, entonces vamos a mirar el resto que continúa aquí en la lectura. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Aquí encontramos dos cosas. Dice primero que el mundo no nos conoce. Así como el mundo no conoció al Señor, así como el mundo no reconoció a Cristo, al Hijo de Dios, de esa misma manera el mundo no nos reconoce a nosotros. Es decir, encuentra algo diferente en nosotros. El mundo encuentra algo diferente y no nos conoce. Esto me recuerda, ¿ustedes se acuerdan la historia del patito feo? ¿Sí recuerdan un poquito? Bueno, les resumo de pronto, los que no lo recordaban mucho. El patito feo apareció un huevito, ¿cierto? De la mamá pato, y nacieron todos los patitos y después nació uno. Y ese patico, supuestamente era un patito, pero era diferente. Entonces allí lo rechazaron, ¿verdad? Y él vivía preocupado, triste, porque me había rechazado mi mamá, porque me habían rechazado los supuestos hermanitos. Pero después el pato conoce quién fue cuando encontró a unos similares a él, y él era un cisne, y él era muy hermoso. Entonces pasa algo así. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos de Cristo, hemos sido llamados, hemos sido rescatados por Cristo, hemos sido renovados, hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido nuevas criaturas en Cristo, ¿cierto? Y el mundo no nos conoce, el mundo nos rechaza, pero tenemos una identidad en Él, y es que somos sus hijos. Y bueno, para entender un poco más esto, tenemos que mirar qué era lo que pasaba allí en la iglesia en este momento. La iglesia estaba sufriendo persecución. Había persecución del mismo pueblo, había persecución de Israel, de los judíos, había persecución de Roma,
había persecución de todo el contexto, y ellos allí ellos como iglesia estaban pasando una situación difícil, ¿verdad? Y entonces el apóstol, ¿qué les está diciendo acá? Que somos hijos de Dios y que el mundo nos rechaza, que hay persecución, que hay tribulación, que hay todo esto, pero que ese es el punto principal, que Él nos ha hecho, nos ha llamado sus hijos y nos ha dado este lugar en Él. Y que tenemos no solamente esta identidad en Cristo como hijos de Dios, sino que hay una promesa, y es la esperanza viva que encontramos acá en el verso 2, que seremos como Él. Dice la palabra allí que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Amén. Entonces, somos hijos de Dios, pero también tenemos esta esperanza que seremos como Él, que seremos semejantes a Él, que seremos como el Hijo, y es la obra de Él, que seremos glorificados. Entonces, tenemos esa esperanza también. Es nuestra gloriosa esperanza, y esto lo encontramos aquí en Primera de Pedro. Vamos a leer un momento. En Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 3, dice: Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Esta es nuestra esperanza, que un día el Señor va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros, y vamos a encontrarnos con Él y vamos a ser como Él. Amén. Puede ser que muramos igual, un día Él nos va a resucitar y vamos a encontrarnos con Él y seremos glorificados. Y aquí hay algo más. Entonces, somos sus hijos, seremos glorificados, seremos como Él, y nos llama entonces, continuamos. Al verso 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, tenemos un presente, un hecho, que hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos un futuro, que seremos como el Hijo, que seremos glorificados, que seremos semejantes a Él. Y tenemos nuestro caminar. ¿Y nuestro caminar cuál es? De ser santificados, estar en santificación y estar, dice aquí la palabra, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces, este es el llamado de Dios en nuestro caminar, y esta es la responsabilidad que nosotros tenemos de purificarnos como Él es puro. ¿Y por qué nos llama a purificarnos? Como Él, porque Él es nuestra referencia, Él el Señor es nuestro modelo, el Hijo de Dios, Jesús, Él es nuestro modelo. Él es nuestro hermano en la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios, somos hermanos, somos hijos de Dios, y Él es nuestra referencia, como Él es puro. El Señor Jesús, sabemos la palabra que Él no cometió pecado nunca, que fue, aunque estuvo en el mundo lleno de maldad, fue siempre santo, y por esa razón pudo ir a la cruz, morir
y llevar nuestro pecado. Amén. Y Él es nuestra referencia. Entonces, debemos entender que nosotros somos y de entonces hacemos. Nuestro caminar debe ser en mirando a Cristo, siendo santificados, siendo purificados y caminando en el crecimiento de Él, que es Cristo. Entonces, si alguno quiere leer un momento Efesios 4:13. ¿Alguno lo quiere leer? ¿Lo tiene? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ese es el propósito que el Señor tiene con nosotros. Nos ha declarado sus hijos, nos ha llamado sus hijos. Nos va a ser semejantes a Él cuando nos glorifique. Y nuestro modelo es Cristo. Es Él. Amén. Esa es nuestra identidad y es lo que nosotros debemos entender. Vamos a seguir mirando del verso 4 en adelante. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Bueno, hay algo que nosotros debemos comprender y es esa misma palabra que empezó aquí en el verso 1, dice el amor que nos ha dado el Padre. Y esta es realmente la razón por la cual nosotros caminamos en Cristo. El amor con el cual Él nos llamó, el amor con el cual Él ha hecho su obra y el amor con el cual nosotros debemos caminar con Cristo y debemos caminar con Él. Aquí dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esa es la definición del pecado, realmente. Es infracción de la ley. Pero también dice la palabra que cuando nosotros amamos en el amor de Dios, podemos cumplir la ley, ¿cierto? Entonces eso es realmente el llamado que Dios tiene con nosotros, de que nosotros en el amor de Dios, en el amor que Él ha puesto en nosotros podamos cumplir. Nosotros caminamos en Él, en amor, y cumplimos su palabra. Él ha sido quien ha limpiado nuestro pecado en la cruz. Él es quien nos ha hecho santos y nos ha hecho justos delante de Dios. Y nosotros por el amor en el Señor, por el amor, nosotros podemos cumplir su mandato. Y aquí la palabra dice que todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Eso qué es lo que está diciendo realmente? No que no cometamos pecados, sino que no vivamos en pecado, que no practiquemos el pecado. Amén. Y dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo que significa esto es que nosotros, no es que no pecamos, aquí no está diciendo que nosotros no resbalemos en alguna circunstancia y podamos haciendo cosas que no le agradan a Él. Lo que está diciendo es que no tenemos una vida que practica pecado. Y es básicamente esto.
Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Se está hablando de esta parte de la santidad en Dios, de la justificación y de que no somos hijos de Dios, no practicamos el pecado y que si permanecemos en Él, ¿sí?, el que permanece en Él no peca. Y aquí luego nos está hablando de la justicia, de que en Él somos justos y practicamos la justicia. Dice en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que nosotros, siendo hijos de Dios, nos parecemos a Él. No es que seamos dioses, sino que somos como Él, y Él ha puesto en nosotros una nueva naturaleza. Entonces, practicamos justicia, no practicamos el pecado. Amén. ¿Y quién es el que practica? ¿Quién es el que hace injusticia? El hijo del diablo. O sea, Satanás es el que practica el pecado desde el diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Quién practica el pecado? Quien no es hijo de Dios. ¿Quién practica justicia? Los que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, aquí miremos qué es realmente lo que cómo es que nosotros estamos viviendo, si estamos practicando justicia o no, o estamos practicando pecado. Bueno, realmente, ¿quién es nuestro Dios y quién es nuestro Padre? Continuamos acá en el verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta es una declaración muy fuerte. Nosotros hemos sido nacidos de Dios por la voluntad de Él. Amén. Lo que dice la palabra allí en Juan 1, que nosotros no ha sido por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Y hemos sido nacidos de Él, y es porque es la simiente de Dios que permanece en nosotros, y no podemos pecar por ello. Amén. Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Y no podemos vivir de la manera como vive el mundo. No podemos vivir de esa forma como el mundo vive. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Y eso es lo que la iglesia podían ver, las personas que estaban alrededor de la iglesia, podían ver esta diferencia en ellos. No los entendían, no podían entender, veían algo diferente en ellos y no podían entenderlo, no podían conocerlos, no podían reconocer que eran verdaderamente hijos de Dios, y los perseguían, que era lo que veíamos en el primer verso. Entonces tenemos el ser santos, el ser justos, y hay algo más que encontramos aquí en la palabra, aquí en el verso final de la porción que hemos leído. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces encontramos otra característica más en los que son hijos de Dios, que es el amor a los hermanos, que es el amor que debe permanecer en nosotros. Nosotros somos familia del Señor, somos sus hijos, ¿verdad? Y Dios es amor, entonces el amor debe estar en nosotros y debemos amar a nuestros hermanos. Y aquí lo que dice al final es
Y el que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos decir soy un hijo de Dios pero no amo a mi hermano? Realmente es algo incompatible. Así como lo que hemos leído antes, de decir soy hijo de Dios pero practico pecado, mi vida está practicando el pecado, no puedo, no se puede. O de la misma manera como leemos, soy hijo de Dios pero no practico la justicia. No practico la justicia. ¿Puedo decir soy hijo de Dios? No es posible. O sea, estas características son las características de los hijos de Dios. Ser santos como Él es santo, ser justos como Él es justo, y amar como Él ama y como Él nos ha amado, en el amor eterno del Padre hacia nuestros hermanos. Amén. Entonces, diríamos, eso yo creo que nos confronta a decir, bueno, ¿somos hijos de Dios o no lo somos? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Que Él es el que nos da la convicción, que es el Espíritu Santo el que nos da la convicción. Eso lo leemos en Romanos capítulo 8. Si quieres lo miramos un momento. Dice en el verso 14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y continúa allí en el 17, y si somos hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es el Espíritu Santo el que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestro caminar para santificarnos, para que seamos purificados en Cristo. ¿Cómo nos purificamos? A través de la oración, a través de la confesión de nuestro pecado, a través del arrepentimiento y a través de leer y meditar en su palabra. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo nosotros podemos practicar la justicia? ¿Cómo podemos, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no estamos pasando tiempo con el Señor? Primero, Él cambia nuestro corazón. Él pone un nuevo corazón en nosotros, un corazón de carne, quita ese corazón de piedra y pone un nuevo corazón en nosotros. Y ya las cosas que antes podíamos mirar como buenas, ya no las podemos mirar. Ahora podemos empezar a amar su justicia, a practicar su justicia, a practicar lo que dice su palabra, su mandamiento, lo que Él nos enseña. ¿Y cómo podemos amar a los hermanos? ¿Cómo podemos amar? La única forma es siendo llenos de Él, siendo llenos de Él, de su amor, de Él, ser cada vez como Cristo y que nosotros podamos verdaderamente amar. No tenemos de nosotros mismos, no podemos hacerlo, sino únicamente por medio de Él. Ese es nuestro llamado y eso es lo que Él ha hecho en nosotros. Esa es la promesa que nosotros tenemos en Cristo. Y eso es nuestro caminar. Nuestra vida es esto. Podemos mirar muchas cosas, pero en resumen esta es la vida cristiana. Una vida en donde nosotros estamos mirándolo a Él. Estamos caminando detrás de Jesús, estamos siguiéndolo a Él, estamos siguiendo sus pisadas, en donde nosotros podemos seguir siendo moldeados a la imagen de Cristo, seguir siendo santificados
conforme a ese Él. Que nuestra vida siga caminando en justicia, que seamos cada vez más como Él. Amén. Y que siempre estemos, nosotros podamos de igual forma el amor de Cristo morar en nosotros para que nosotros lo demos. La iglesia es el sitio que Dios ha puesto para que nosotros podamos compartir, para que nosotros podamos conocerle a Él más, para que nosotros podamos glorificarlo a Él, para que nosotros podamos venir en conjunto, en compañía, a glorificar y adorar al Señor, para que nosotros podamos escuchar su palabra, para que podamos orar en compañía y para que nosotros también como familia podamos relacionarnos y podamos vivir ese amor en Cristo. Entonces, no es solamente en nuestra vida personal, en lo que nosotros estamos haciendo en nuestro lugar, en donde nosotros vivimos, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo personal, en nuestro tiempo de trabajo, en nuestro estudio, sino en la iglesia, nuestra convivencia en la iglesia, con nuestros hermanos, en donde nosotros debemos estar siempre caminando de esta manera. Que nosotros podamos estar en santificación, creciendo en justicia, en el conocimiento de su palabra y en el amor a los hermanos. Y por supuesto, pues amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros podemos llevar y anunciar el Evangelio, podemos hablar de Cristo, podemos llevar el mensaje de salvación a las demás personas. Amén. Entonces, solo quisiéramos ya para terminar que reflexionáramos en dos cosas. Si nosotros decimos, bueno, conozco al Señor, conozco el Evangelio hace tantos años, que nosotros primero sí tenemos cuál es nuestra identidad en Cristo, o solamente decimos voy a la iglesia, soy un cristiano, o soy esto o aquello, pero si nosotros verdaderamente tenemos clara cuál es nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios. Segundo, si nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo, que vamos hacia allá, que Él nos va a glorificar y que estamos siendo moldeados en Cristo. Y si nosotros realmente estamos siendo santificados, purificados en Cristo, si estamos creciendo en su justicia, si estamos creciendo en el Señor y si nosotros estamos creciendo también en amor. Quiero que cada uno de nosotros examinemos esto. Y si hay alguien aquí que nos visita aquí en la iglesia, o alguien que no ha creído en Cristo, hay una esperanza, y es que Cristo ha muerto por nuestro pecado, ha derramado su sangre, y en Él podemos ser llamados hijos de Dios. Solamente en Cristo podemos ser limpios de nuestro pecado, podemos ser perdonados, podemos ser reconciliados y podemos ser parte de la familia de Dios. Y podemos disfrutar de la presencia del Señor, y que a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas que nosotros podamos vivir, tenemos una esperanza en Cristo, de ser salvos, de ser la familia de Dios, de ser hijos de Dios y de tener una eternidad en el Señor, de disfrutar una eternidad con Dios y ser salvos, porque la paga del pecado es muerte, pero la da vida de Dios es vida eterna en Cristo.
Amén. Quisiera que oráramos y podamos meditar en el Señor. Padre Celestial, Gracias, Señor. te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, porque nos has llamado, Señor, en amor, para hacernos tus hijos, Gracias. porque si no fuera por este amor inmerecido, Señor, por tu gracia inmerecida, Señor, no estaríamos hoy acá. Porque la manifestación, Señor, más grande de tu amor y tu justicia está en la cruz, cuando Cristo vino a morir por nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque te has manifestado a nosotros en Cristo y podemos verte, Señor. Podemos ver a Cristo y podemos mirar a Dios, a nuestro Padre, Señor. Y porque nos has dado una salvación tan grande, Señor. Y porque en ti, Señor, podemos ser santos. Porque nos has hecho santos, Señor, y nos llamas a ser santos, Señor. Y porque tú has sido justo, Señor, y porque has imputado tu justicia, Señor, en nosotros, y porque nos llamas a ser justos, y porque no hay amor más grande, Señor, sino que uno dé su vida por otros, por sus amigos, y nos has dado tu vida, Señor, por nosotros, para que podamos amarnos, Señor, primeramente amar a Dios y amarnos en Cristo. Y gracias por tu redención y porque nos permite, Señor, venir a ti y ser redimidos y ser reconciliados con nuestro Dios en Cristo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.